Hola, ¿qué tal? Buen día, bienvenidos a todos a esta segunda sesión de aprendizaje de la quinta generación de la Red LATAM. El día de hoy nos acompaña Laura Aguirre, ella es de El Salvador, es doctora en sociología que se desempeña entre la academia y el periodismo de investigación en temas de violencia de género. En 2017 ganó el premio Colpin por la investigación Un país para violadores. En 2018 el proyecto Transmedia Sexo sin Vergüenzas ganó el premio IDEA y pues bueno, ella es directora y cofundadora de Alaraca, un medio de El Salvador. Y pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Laura. Para nosotros siempre es súper bonito tenerte con nosotros porque nos ayudas a ver el periodismo con perspectiva de género y eso es súper, súper importante hoy en día. Entonces, vamos a pasar brevemente a una presentación milimétrica de los chicos, porque somos muchísimos. Entonces, vamos a pedirles, por favor, chicos, que digan su nombre, su edad y su país y yo les voy dando la palabra. Entonces, empecemos con Gerson. Hola, ¿qué tal? Soy Gerson Collave, tengo 28 años y les hablo desde Lima, Perú. Gracias, Gerson. Augusto. Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Augusto, soy de El Salvador, pero vivo en Barcelona. Genial. Leire. Buenos días, soy Leire, tengo 22 años y les hablo desde Ecuador. Betty Zambrano. Hola, buenos días. Mi nombre es Betty Zambrano, tengo 22 años y les hablo desde Colombia, María la Baja. Genial. Valeria Pedicini. Hola, mi nombre es Valeria Pedicini, tengo 27 años, soy venezolana y les hablo desde Caracas, Venezuela. Genial, pues bueno, ahí están nuestros 5 chicos. La verdad es que esta generación son 60 integrantes, Laura, como verás, y si nos ponemos a presentarnos todos no vamos a acabar y tenemos poco tiempo el día de hoy. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos por conectarse y te cedo la palabra. Muchas gracias, Quetzali, y otra vez un gran gusto estar aquí y muchas gracias por la invitación. La verdad que este tema es uno de mis favoritos y pues tal vez Quetzali o Jordi, no sé si me ayudan también con el tiempo porque me gusta un montón hablar y me gustaría también que esto lo hiciéramos más como una conversación, ¿no? Y precisamente porque soy feminista, yo no creo que tenga nada que enseñarles como que si fuera una maestra, ¿no? Sino más bien poder transmitir las experiencias que yo he tenido y también escucharlas de ustedes y las dudas que tengan y las preguntas que se les pasan por la cabeza, que pueden parecer a veces muy básicas, muy sencillas, pero de ahí partimos todos y todas, ¿no? Entonces, bueno, contarles un poquito más de mí. Yo, pues ya dijo Quetzali, estoy entre la academia y el periodismo, cada vez estoy más en el periodismo y cada vez menos el periodismo porque como directora ahora yo he asumido también muchísimo el desafío de intentar que Alaraca, nuestro medio, sea autosostenible y bueno, Jordi, Quetzali sabrán que eso es un trabajo de más de tiempo completo. Pero Alaraca ahorita es un momento que está creciendo mucho y si ustedes alguna vez pueden ver la página, les agradecería un montón porque sí estamos poniéndonos muchos retos en cómo estamos haciendo cobertura y cómo estamos contando los temas que queremos contar, ¿no? Siempre desde, yo diría, bueno, una perspectiva de género, pero más que eso, desde una perspectiva feminista. Así que bueno, quiero empezar con una pequeña dinámica y también voy a, por favor, como 3 de ustedes, así muy rápidamente, como estos juegos de niños, de decir qué es lo primero que se les viene a la cabeza. Si podrían mencionarme rápidamente un tema que ustedes consideren que les gustaría cubrir o que lo hayan visto en alguna cobertura periodística, que digan así, 100%, este es un tema de carácter universal, de donde no hay duda que esto nos compete a todos y todas. Pues, como rapidito ahí a 3 que se les ocurra un tema que crean ustedes que es universal a todos. La Yo puedo economía, decir una. la economía feminista y los cuidados del hogar. Más que eso, bueno, sí, está bien, pero me gustaría más como que piense un tema concreto, ¿no? Por ejemplo, yo en El Salvador, las pandillas, ¿no?
¿Alguien La más? migración. Cobertura sobre feminicidios también aquí en México es común. Gracias, Astrid. ¿Alguien más estaba por allí? Yo quiero hablar sobre la diversidad sexual, que creo que es un tema que, o sea, los derechos de la comunidad LGBT+. Gracias. Y bueno, muchas gracias. Ok. Muy aplicaditos con la perspectiva de género ustedes. Y sí, ¿no? Cada vez más es aceptado que los temas que tienen que ver con problemas que afectan directamente a las mujeres o a las personas de la diversidad son temas de carácter universal. Pero eso es más aceptado todavía, o es muy aceptado entre los círculos que estamos más conscientes sobre el tema, ¿no? Aún en las agendas más mainstream de los medios o incluso dentro de la academia, todavía los temas relacionados a desigualdades de género siguen siendo temas especiales, ¿no? Los medios que ahora tienen una línea de género, muchas veces lo que han hecho es tener una sección para hablar de las desigualdades de género, ¿no? O tienen de vez en cuando alguna cobertura sobre feminicidios, sobre transfeminicidios, etcétera, ¿no? Pero todavía no hay una transversalidad de esto, ¿no? O sea, no, es muy fácil distinguir, por ejemplo, si yo digo, voy a hacer una cobertura sobre pandillas y nadie pone en duda que esto es un tema que afecta a todas y cada una de las personas que viven en El Salvador, por ejemplo. Pero si voy a hacer, y que es igual de importante, una investigación sobre feminicidios, en nuestro imaginario todavía lo primero que relacionamos a esto es un tema de mujeres. ¿Mm? A las mujeres las están matando. ¿Y por qué es importante? Porque a las mujeres las están matando. Todavía no es tan fácil, cada vez más sí, pero no es tan fácil hacer esta asociación inmediata entre que los asesinatos por razones de género de mujeres son algo que compete a todos y a todas, ¿no? Y por lo tanto, todos deberíamos en una sociedad estar pendientes de esto. ¿Qué es lo que parece todavía? Y aquí es con lo que yo quiero empezar, ¿no? Es como esta visión todavía androcéntrica, y yo no quiero decir de hombres, sino más esta visión de masculinizada de cuáles son los problemas o los sucesos o las situaciones que realmente importan. Y que todavía tienden a ser desde esta mirada masculina, ¿no? Lo que más me importa de esta mirada masculina, más que decir que si ve o no ve como algo universal, es que, como dice Rita Segato, una de mis feministas favoritas, es que lo que se ha generado, lo que todavía se genera, es un discurso en el que las situaciones que nos afectan a las mujeres o a las personas de la diversidad, más todavía, tienden a ser como temas de gueto, ¿saben? Como si fuéramos una minoría. Y pues en ningún país casi somos minoría las mujeres, ¿no? De hecho somos en algunos y en el mundo somos más del 50% de la población. Entonces, aunque sea por paridad, ¿no? Deberían los temas que nos afectan tener una cobertura igualitaria, digamos, o al menos también más preponderante de lo que ahora tienen, ¿no? ¿Qué es esto? No es que haya maldad, ¿verdad? Ahí detrás de los hombres, o que haya unos hombres ahí en los medios de comunicación como títeres hilando qué es lo que se cubre y qué no, y odiamos a las mujeres y por eso no las cubrimos, ¿no? No, lo que hay es, en otras palabras, una minorización, ¿no? Esto de tratar de hacer menor los temas que nos afectan, como si no menores en el sentido de que no tienen tanta importancia como tienen otros. Típico con el tema del feminicidio, y ustedes no me van a dejar mentir, que todavía para algunas personas uno de los argumentos es que como a las mujeres no nos matan tanto como matan a los hombres, porque obviamente los hombres casi en cualquier país son las víctimas mayoritarias de los homicidios, entonces pareciera que no es tan importante hablar sobre los feminicidios, ¿no? O que sí es importante, pero obviamente no es tan importante como todos los homicidios de los hombres que son, bueno, en El Salvador son el 90% de los homicidios, ¿no? En México también son mayoría.
Entonces el reto de las perspectivas de género es cómo pensar en estos temas sin que se entienda que lo que estamos haciendo es como una especie de competencia, ¿no? Entonces hoy hay más temas en los medios. Entonces sí, ya hay perspectiva de género. Entonces estamos hablando de esto porque es moda, ¿no? O porque ahorita es lo políticamente correcto y entonces tenemos que hacer temas de mujeres. Esas palabritas a mí me ponen la piel china, ¿no? Los temas de mujeres. Entonces, una de las cosas que a mí me parece más importante de la perspectiva de género es que hace algo que el periodismo, que es parte de las tareas del periodismo, ¿no? Que es complejizar los temas. Yo siempre, cuando me toca hablar de esto, digo que uno de los mayores problemas que yo veo ahora en el periodismo, no en todo obviamente, pero en mucho, es que se hace una simplificación de los temas. Y en este afán de que ahora hay que leer rápido y los clics y los me gusta y no sé qué y no sé cuánto, muchas veces los temas quedan muy, muy simples. Y no estoy abogando por los textos kilométricos, ¿verdad? En los que tampoco tenemos tiempo de leer. Estoy hablando más del abordaje. Y yo siempre digo que cuando se te presente un tema donde el problema, la hipótesis y la posible respuesta a tu hipótesis es demasiado simple, hay que sospechar. Porque los temas complejos nunca tienen respuestas simples. Entonces, si vamos a hablar de feminicidio y es como la mató el esposo porque era un enfermo mental, ¿verdad? O la mató porque es machista y bueno, machista puede ser como un montón de cosas. Y desde ahí vamos a contar la historia, hay que sospechar. Que son víctimas de trata porque estaban en la prostitución, hay que sospechar. Que es verdad lo que estoy contando porque yo lo vi en primera persona y lo escuché en primera persona. Cuidado. También hay que sospechar de nuestras propias percepciones. Entonces, esta capacidad de sospechar y de complejizar los temas es una de las características principales que te da trabajar con una perspectiva de género. ¿Por qué? La perspectiva de género es una perspectiva teórica y es una perspectiva de la teoría crítica. Entonces, bueno, no sé si algunos de ustedes son académicos, ¿no? Pero en las teorías críticas académicas, el principal punto, ¿no? Es la sospecha de lo que ya parece dado y a partir de allí empezar a buscar otras explicaciones. Así que bueno, ¿qué tiene esto que ver con el periodismo, no? Yo creo que como todos buenos periodistas, que me imagino que ustedes también son, no los conozco mucho, pero supongo que sí porque están en esta reunión, vamos a recordar algo muy básico del periodismo, ¿no? ¿Cuáles son las funciones principales del periodismo? Yo voy a mencionar 5 que pues son como muy, muy básicas. Explicar las cosas. Fiscalizar al poder, ¿verdad? Fiscalizar al poder, que eso también ahora es una de las cosas que a mí me sorprende, como muchas veces algunos periodistas, desde sus posiciones de periodistas dentro de medios de comunicación, etcétera, y en redes sociales, ocupan esta posición para fiscalizar, pero no al poder, sino para fiscalizar, no sé si se han dado cuenta, a los grupos que están luchando por derechos, ¿no? A los grupos de la diversidad, a las mujeres, a las feministas, y ocupan esta posición de poder para hacer su trabajo de periodista, supuestamente. Y ahí hay una triquiñuela, como decimos, porque yo siempre digo, a quien hay que fiscalizar es al poder. No puedes usar tu posición de poder para socavar las luchas de grupos a los que les ha costado tanto conseguir derechos. Eso no significa idealizar tampoco, ¿verdad? Pero sí tener mucho cuidado en no estarse escudando detrás de la libertad de expresión o de no ser políticamente correcto, ¿no? Para alimentar los discursos de odio que ahora son tan fuertes, sobre todo en las redes sociales, ¿no?
La tercera función del periodismo, investigar. ¿Y qué significa esto? No solo es ir a ponerle el micrófono a alguien, ¿no? Hay que hacerse preguntas de investigación, hipótesis de trabajo y posibles respuestas. Y hay que recordar que el periodismo no es conocimiento científico y el método periodístico no es método científico. Entonces, nada de lo que está escrito sobre cómo se hace periodismo está escrito en piedra. Se puede mejorar, se puede cuestionar y se pueden encontrar formas mucho más honestas de hacer coberturas de lo que hasta ahora nos han enseñado, que es este periodismo al estilo Indiana Jones, ¿no? Yo, el súper periodista que me voy a subir a la bestia para ir a cubrir cómo es que los migrantes sufren y resufren y resufren, ¿no? Hay que pasar, ojalá que no sea con esa visión que ustedes están aquí, ¿no? Porque creo que hay mucho más allá. Las investigaciones periodísticas son mucho más que construirse a sí mismos como héroes o heroínas. Otro, verificar. Por supuesto, esto es como básico, ¿no? Pero es en algunos temas que son muy subjetivos. La verificación también es difícil, ¿no? Y creo que requiere mucho en las redacciones y entre los grupos de periodistas, mucha conversación, porque no solo nos estamos refiriendo a verificar datos, que eso es básico, ¿no? En contrastar fuentes también para que lo que salgan o lo que estamos diciendo no solamente está respaldado por lo que una persona está diciendo, pero también ¿qué hacemos cuando vamos a cubrir sucesos de violencia sexual, por ejemplo? ¿Cómo verificamos un testimonio de una supuesta víctima? ¿O cómo se verifica el testimonio de una madre que está sufriendo porque su hija está desaparecida? Entonces ahí también es donde entran estas otras perspectivas de hacer periodismo. Y hay una quinta que yo siempre agrego, que es la de especificidad, ¿no? ¿Por qué? Porque el periodismo no es universal y los temas que tratamos no son universales en el sentido de que son homogéneos a todas las personas. Son universales en importancia, eso sí pueden ser universales en importancia a una sociedad completa o al mundo si quieren, pero dentro de esos temas que tienen importancia universal, para entenderlos es muy importante ser específicos de cómo afectan o cómo se diferencian de un mismo tema en sus efectos o en sus consecuencias, en sus expresiones, de acuerdo al sector de la población al que nos estemos refiriendo. Y voy a mencionar, que también seguro ya lo saben, algunos principios del periodismo que después los voy a desarrollar un poquito más, ¿verdad? La rigurosidad, la independencia, la honestidad y la responsabilidad. Una quinta cosa es que el periodismo lo que busca ante todo es difundir información valiosa, como dijimos, importante, para que no solamente para saber cosas, sino también para que las personas que nos leen tengan y desarrollen una mayor capacidad de poder tomar decisiones sobre sus propias vidas. Para eso sirve la información. Entonces, la perspectiva de género, ¿qué es lo que permite? Permite cumplir con todo esto que les he expuesto, permite cumplir con estas funciones del periodismo al mismo tiempo que complejizar las situaciones que estamos viendo o las situaciones que queremos explicar. ¿Cómo hace esta complejización la perspectiva de género? Primero, nos permite no hablar de temas de mujeres y nos permite no ver los temas de una manera simple. Por un ejemplo muy concreto, cuando vamos a hablar de violencia sexual, temas de acoso, temas de violaciones, etc. Pues vemos que muchas veces lo que ha prevalecido es el señalamiento de ciertos individuos, ¿no? Que, bueno, salen denuncias contra X o salen denuncias contra Y, que ha hecho no sé, como acoso o violación, etcétera, ¿no? Pues ahí tenemos el caso del periodista Salcedo Ramos, que yo creo que muchos de ustedes lo han de conocer,
y que ha sido como una de las cosas que más ha sonado en los últimos meses, ¿no? Ok, no voy a opinar aquí, no voy a dar una opinión personal sobre eso, ni si creo o no creo, no, eso ahorita más bien es, ok, sí es importante señalar, ¿verdad? Cuando las mujeres además se deciden hablar y deciden dar su testimonio, y el medio así también lo decide, es importante visibilizar este tipo de historias. Pero hay algo que es mucho más importante que visibilizar al individuo que ha hecho este tipo de violencia contra ciertas mujeres. ¿Qué es? Y ahí de nuevo, fiscalización, ¿no? Fiscalizar al sistema. Porque si no corremos el peligro de que este tipo de coberturas periodísticas lo que terminan haciendo es señalando a una persona específica como si fuera el problema, como si fuera la manzana podrida o las manzanitas podridas, ¿verdad? Entonces los escrachamos, los sacamos y se acabó el problema. Y eso no es así, ¿no? Creo que todos estamos conscientes de eso. Entonces, tener una visión muy simple del problema lo que nos va a llevar es a hacer eso, ¿no? En lugar de, obviamente, esto toma más tiempo y es más complejo, de cómo hacer que este caso concreto se vuelva nada más un zoom de una cosa macro social, de que está sostenido en un sistema de desigualdad de género que permite que esto pase, que lo normaliza además, y además que fundamenta la impunidad con la que se mueven ciertos hombres. Salcedo Ramos o quien sea, ¿no? Cualquier otro, que seguramente en Colombia como en El Salvador y México, los centros judiciales se desbordan de denuncias de violencias sexuales, ¿no? Y eso solo, como siempre, es la punta del iceberg porque todo el subregistro queda pues debajo del agua, ¿no? En El Salvador, en la encuesta nacional a las mujeres que hubo en el 2017 mostró que más de la mitad de la población, perdón, 1.000.000, sí, es casi la mitad, ¿verdad? Que somos la población de mujeres, dijo haber sufrido en algún momento de su vida algún tipo de violencia de género, no que la asaltaron, no que de género, ¿no? por razones de ser mujer. Y de ese 1.700.000, que son casi la totalidad de mujeres, solamente el 6% fue a la justicia formal a poner una denuncia. Por supuesto, de ese 6% de las que siguieron un trámite judicial y llegaron a una condena o al menos a una sentencia, son mínimas. Entonces, solo imagínense todo lo que está debajo, ¿no? Por eso es tan importante que en este tipo de reportajes no nos quedemos viendo a los individuos, aunque parezca valioso, aunque parezca la noticia del año, ¿no? Es muy importante, y por eso es que sirve la perspectiva de género, ver al sistema y ver el sistema de desigualdad. ¿En qué estructura se está sosteniendo que este tipo de hombres pueda hacer lo que hacen? Por ejemplo, en la investigación que hicimos sobre violencia sexual infantil en El Salvador, nos enfocamos en los discursos de los jueces. Analicé más de 300, o casi 300 actas judiciales, y lo que hicimos fue un análisis de discurso de las sentencias de los jueces para saber cómo es que razonaban para poder dejar libres a la mayoría de los acusados de violaciones a menores de edad, a menores de 15 años, ¿no? Y entonces ahí te das cuenta que no es cosa de que los hombres son muy malos y andan violando a las niñas, no solo porque son enfermos mentales o malévolos. Es que hay un sistema, no me gusta usar la palabra cultura, sino más un sistema de valores en los que los hombres jueces y mujeres también, aunque mayoritariamente jueces, pero mujeres, hacen una lectura de la realidad en la que las mujeres, por razones de género, los discursos de género, siguen condenando a las niñas a la impunidad, ¿no? Como por ejemplo que todavía valoran que una niña de 14 o 15 años, menor de 15 años, por tener pechos grandes y tener un cuerpo voluptuoso,
es capaz de engañar a un hombre mayor, ¿verdad? Mucho mayor, por no decirle la edad y hacerle creer solo por el cuerpo, no es porque le diga, ay, yo tengo 18 años o tengo 21, sino que solo por el cuerpo hacerle creer que es mayor de edad. Y entonces, pues obviamente los hombres en su inocencia no pueden saber que están cometiendo un delito, ¿no? Y entonces, absuelto. Esos son el tipo de cosas en las que debemos fijarnos. ¿Cuáles son las estructuras sociales que hay detrás de los problemas que vamos a cubrir? Otra cosa es que las desigualdades de género no afectan solo a las mujeres, también afectan a los hombres de distinta manera, y por eso aquí va otro de los principios del periodismo, ser específicos. A ver, en el feminicidio, nadie puede negar, y seríamos muy tontos y tontas si quisiéramos negar que los hombres son las víctimas mayoritarias de los homicidios, ¿verdad? Las cifras son aplastantes y además es un delito muy difícil de esconder porque los cuerpos aparecen, ¿no? Entonces, pues lo que se cuentan son cuerpos. Así que, sí, un hecho fáctico, los hombres son mayoritariamente las víctimas de los homicidios. ¿Qué es lo importante aquí? Podríamos ser específicos. Si alguien quiere o está interesado en saber por qué mueren los hombres, van a encontrar que mueren, o por qué son asesinados, más que mueren, o por qué son asesinados los hombres, van a encontrarse con que son asesinados también por razones de género. Definitivamente hay un montón de factores de la masculinidad que intervienen en cómo los hombres son asesinados y cómo se asesinan entre ellos, porque a los hombres se matan entre hombres, no son las mujeres las que matan a los hombres, no sé si ustedes la saben, pero si no, vayan a las cifras, y muchos de ellos, detrás de estas muertes, hay ¿qué? Peleas de territorio, peleas por mujeres, que también somos territorio, ¿verdad? Porque las mujeres somos conceptualizadas como territorios en disputa. ¿Qué más? En carreras de carro se matan también por andar bien rápido en los carros. ¿Qué otra cosa se matan? Se matan por peleas de demostrar quién es el más macho, ¿no? Que no sé qué, de repente te vio mal a la novia o te echó el carro o no sé qué. Detrás de todos esos, o los carteles, también son luchas de territorios, ¿no? Entonces, detrás de las muertes de hombres hay un montón de conceptos que tienen que ver en cómo se construye la masculinidad y los conceptos que tenemos de lo masculino. ¿Cuál es la diferencia con los crímenes y los asesinatos de mujeres? ¿Cuál es la diferencia con los feminicidios? Que detrás de los feminicidios lo que hay es razones de desigualdad de género. Los hombres no se matan por la desigualdad de género. A las mujeres sí las matan por razones de desigualdad de género. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a las cifras de nuevo. Voy a hablar de las del Salvador, que son las que yo tengo más a la mano. El año que más hubo feminicidios, llegamos a ser un 14% del total de homicidios. 14%, como 300 mujeres, en medio de miles de homicidios de hombres. ¿Qué es lo que hay también detrás de estos crímenes de mujeres? Lo que vemos es que, a diferencia de los hombres, hay una gran proporción de mujeres que son asesinadas por sus parejas, exparejas, novios, pretendientes o conocidos. Muchas de las, y me voy a meter aquí un poco también con las desaparecidas. Las desaparecidas, muchas son secuestradas, las que se encuentran con vida o las que se encuentran muertas son llevadas y son violentadas sexualmente, igual que varias de las que han sido asesinadas, ¿no? ¿Por quién? Por parejas, por exparejas, etcétera. No todos, pero me quiero enfocar en este grupo en específico. ¿Por qué? Porque de ahí surgen preguntas que nos llevan a ser específicos. ¿Por qué, a diferencia de los hombres, a las mujeres las matan personas tan cercanas,
personas en quienes confían a veces o no, porque ya hay como el feminicidio, también sabemos que es como la última escalón, ¿no? De una serie de violencias, pero al menos en quien se supone que deberían confiar, ¿no? A quien se supone que deberían amar y quien debería amarlas, etc. ¿Por qué? ¿Alguien me quiere decir si se imagina por qué a las mujeres nos matan mucho nuestras parejas o exparejas? Pues por un sentido de pertenencia, ¿no? O sea, por pensar que te pertenece esa persona por el simple hecho de que es tu expareja o es tu pareja. Es por el simple hecho de ser mujer, no es porque es tu pareja, exactamente. El sentido de poseer algo, como si fuéramos un objeto, tiene que ver con el hecho de, cuando dicen, la mataron por ser mujer, que parece a veces tan vago, que parece una cosa así como, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver que sea mujer o que haya sido mujer? Tiene que ver con esos conceptos de nuevo, con los conceptos de femenino, de feminidad, de mujer que tenemos. Y en el espectro de la feminidad occidental, que bueno, tenemos varios siglos de venir arrastrando, sobre todo después de la colonialidad, el ser mujer tiene una connotación directamente de pertenencia al hombre, ¿no? Y por lo tanto de subordinación. ¿Y qué significa este ser mujer que pertenece a un hombre? Conceptos que quizás ustedes también ya conocen, pero es como esto, el concepto de lo femenino está formado por una dupla de conceptos. Las mujeres siempre estamos, que no lo tienen los hombres tampoco, siempre estamos jugando con una cuestión, una moneda de dos caras, ¿no? Una moneda. Por una, podemos ser estas buenas mujeres que pertenecemos a un hombre, obviamente, como esposas o como madres o como las dos cosas, muy hogareñas, sí, bueno, ahora también trabajamos y todo y hacemos triple jornada, pero obviamente somos esposas, somos madres, somos súper decentes, súper fieles, súper woman, ¿no? Y por el otro lado, también podemos ser, y ahí es donde siempre estamos en peligro las mujeres, estamos como siempre en el límite, ¿no? De que se nos voltee esa moneda y de repente pasar a ser las putas, ¿no? O las malas mujeres, porque salimos de fiesta, porque nos reímos mucho, porque nos vestimos así, o porque no cuidamos bien a los hijos, o porque somos madres solteras, o porque... Y todas esas razones que se dan socialmente en los discursos de los medios, de los hombres, de las mujeres también, obviamente, se vuelven las excusas y las razones para que al final terminemos asesinadas, ¿no? Era mía y me fue infiel. Era una puta porque andaba con muchos hombres. ¿Quién la manda a andar sola, vestida así? Se fue de fiesta y se subió borracha a un taxi, a un Uber y la mató. ¿Verdad? ¿Quién la manda a andar sola a esa? Las desaparecieron por andar solas viajando como mochileras. 2 mujeres solas, aunque andaban juntas, ¿verdad? Pero andaban solas. ¿Por qué? Porque no andaban con un hombre a la par. Entonces, a la hora de cubrir los temas que nos interesan, estos conceptos los tenemos que tener muy claros, al menos tener una visión crítica sobre los conceptos que vamos a usar. De eso se trata también, tener una perspectiva de género. Después yo les puedo pasar algunos textos como muy básicos de al menos la parte teórica de la perspectiva de género, ¿no? Para que ustedes puedan después valorarlos si les sirven. Ahora, permítanme. También hay otras cosas que la perspectiva de género te hace notar. Ahorita les acabo de hablar del ejemplo de los feminicidios y por supuesto cómo el concepto de género interviene directamente. Igual que en los transfeminicidios o los feminicidios o los crímenes de odio, ¿no? Muchas veces cuando matan a una mujer trans o a un hombre de la diversidad, detrás de eso está su identidad de género, ¿no? Y esto también tiene que ver con que no se está respondiendo a este ideal de feminidad o al ideal de masculinidad. Ahora, ¿qué pasa? No todas las violencias nos afectan de igual manera a las mujeres. Y no porque hayamos nacido o no porque seamos mujeres biológicas,
los problemas nos van a afectar igual. Y yo creo que muchas, tal vez de ustedes también ya conocen este término de la interseccionalidad, que es un término también de la perspectiva de género y de las perspectivas feministas, que lo que intentan es, de nuevo, complejizar aún más los problemas, ¿no? ¿Por qué? El mismo término lo dice, no voy a hacer aquí una exposición de todo el concepto, pero la interseccionalidad lo que intenta es, como lo dice el término, mostrarte dónde se intersectan las diferentes formas de desigualdad que en las que las personas vivimos. Y esto es importante porque si nos quedamos solo viendo con un lente los fenómenos, puede ser que lo que terminemos haciendo es oscureciendo las opresiones más difíciles, ¿no? Las opresiones que son todavía más crueles con las personas. Esto ha sido un tema de mucho debate y también de muchas decisiones en los movimientos sociales. Angela Davis, que es una feminista negra como emblemática en Estados Unidos, tiene mucho escrito al respecto. De hecho, el término de interseccionalidad empieza con el feminismo negro en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque dentro del movimiento de derechos civiles en Estados Unidos de los años 60, 70, lo que empezó a haber eran discusiones dentro del movimiento por los derechos civiles de las personas negras, ¿no? Porque las mujeres, algunas, querían también visibilizar las desigualdades que sufrían como mujeres negras dentro de su comunidad, dentro de su propia comunidad, ¿no? Y esto causó que hubiese una separación porque para muchos de los líderes del movimiento, hombres, algunas mujeres también, pero sobre todo hombres, hacer énfasis en estas cosas era debilitar el movimiento, ¿no? Era como, sí, sabemos que es importante, pero si empezamos a hacer todo que ustedes necesitan esto, que los otros esto, lo que va a hacer es dividir y debilitar el movimiento de los derechos civiles, ¿no? Entonces, la consigna de siempre, entre más calladita, más bonita, ¿no? Y las mujeres no se quedaron calladas. De hecho, hubo una separación, como les dije, y de allí surge mucho del análisis que luego conocemos como interseccionalidad. No todo, porque ya luego las cosas se complejizan aún más cuando estas visiones, no es necesariamente el término, pero sí estas visiones de ver las diferentes desigualdades como entrelazadas, como interseccionadas, se trasladan a otros contextos como los indígenas o como las mujeres árabes, etcétera, ¿no? Pero lo traigo a colación porque precisamente ustedes se van a topar muchas veces en sus coberturas con que la cuestión no solo responde a que somos mujeres, y que los problemas que están enfrentando algunas de estas mujeres o personas de la diversidad no solamente se deben a su género, sino también a su clase social o a grupo étnico al que pertenecen. De hecho, desde el concepto de interseccionalidad, estas cosas no se pueden separar. El género siempre va a estar interseccionado con estos otros constructos sociales de desigualdad social. Y por lo tanto, sí, no siempre es fácil meterse en un tema en el que querés ver no es una tesis, los textos de periodismo no son tesis doctorales, ¿no? Entonces sí entiendo que es bien complejo, de hecho una de las cosas que más discutimos siempre en Alaraca, ¿cómo hacemos para mostrar la complejidad? Para que no se quede nada más en mostrar una capa del problema, ¿no? Así que no le voy a dar una respuesta, más bien es como el reto, está allí, está para que lean sobre este concepto y puedan ver si lo pueden aplicar a sus propias coberturas. Y tener muchísimo cuidado con homogenizar lo que van a hablar. Si se hablan de las mujeres, también sospechan mucho de sí mismos cuando quieran decir como esto es universal a todas las mujeres. No, ningún problema nos afecta a todas por igual, por muy mujeres que seamos. Laura,
Laura, aquí hay algún par ya de preguntas de, Sí, claro. los integrantes de la red. Entonces, si quieres, puedo primero pedirle a Lilia Balam si nos puede hacer la pregunta lo más concreta posible, por favor, Lilia. Hola, buenos días. Yo tengo una duda respecto a algo que mencionabas hace unos momentos sobre verificar testimonios de violencia sexual o de personas desaparecidas. Entonces, me gustaría que me platicaras un poco sobre eso, porque sí es algo en lo que he entrado en conflicto durante las coberturas. Y tengo otra pregunta, pero no sé si hacerla de una vez o esperar. Es sobre cómo manejar, por ejemplo, la presunción de inocencia en casos de tanto de violencia sexual como de feminicidio, ¿no? Yo he tratado de, bueno, manejo términos jurídicos de acuerdo con el caso, ¿no? Pero pues de repente sí hay pues este conflicto, ¿no? De que obviamente va a haber gente que comente y te diga, es que tienes que manejar la presunción de inocencia, incluso cuando ya hay personas detenidas. Entonces, pues no sé si me podrías dar una orientación en ese sentido. Muchas gracias. Bueno, voy a contestar también rápidamente y después si querés podemos hablar de eso mucho más porque sí es un tema complejo y para nosotros es un tema bien importante en Alaraca. Una cosa es verificar el testimonio, y perdón si me entendí mal, o sea, no podemos y me refería a eso, ¿verdad? No podemos verificar un testimonio en los términos periodísticos de que voy a ir a contrastar fuentes, voy a ir a ver si alguien vio lo que ella me está diciendo, cuando estamos hablando de situaciones de acoso o de situaciones de violencia sexual en las que generalmente intervienen y solo están la mujer y el agresor, ¿no? O la persona agredida y la persona agresora. De nuevo, cuando esto es posible, ¿cómo lo hemos solucionado nosotros? No centrándonos en el testimonio, sino centrándonos en el sistema. Eso es una decisión de cobertura, porque vos puedes decir, quiero contar esta historia de esta mujer y su agresor. Bueno, nosotros como periodistas decidimos no hacer eso. Publicamos un especial que se llama ¿Por qué no denuncié? Cuando estuvo muy fuerte lo del Me Too aquí en México, de hecho también salió en El Salvador. Y entonces lo que dijimos es cómo salirnos de esto de estar cuestionando que si las víctimas están diciendo o no la verdad y que si los hombres son presunción de inocencia o no sé qué. En primer lugar, los periodistas y las periodistas no somos ministerio público. No es nuestro deber ir a hacer una investigación judicial y a la que el acusado nos pueda venir a decir que hay que respetarle la presunción de inocencia. Este no es nuestro deber. Como periodistas feministas, mi deber es respetar ante todo, ¿verdad?, los testimonios, ver de qué manera manejarlos respetuosamente y usar otras fuentes. Nosotros usamos una cosa que se llama triangulación, que eso se usa mucho en la academia, ¿no? Y el periodismo también ese contraste de fuentes y eso. Pero nosotros lo usamos más desde la academia porque lo que intentamos es ver, ok, si no puedo confirmar que esta mujer me está diciendo la verdad, entonces lo que voy a hacer es intentar recolectar otros testimonios para ver si podemos hablar de un sistema o de un patrón que hay, ¿verdad?, entre hombres que en los entornos laborales, por ejemplo. Entonces, en ¿Por qué no denuncié? Nosotros recolectamos testimonios en audio de mujeres que habían sufrido algún tipo de violencia sexual, pero habían decidido no denunciar. ¿Qué es lo que nos importó a nosotros? ¿El testimonio? Claro, obvio, ¿verdad? Pero ¿el acusado? No. Nos interesó saber por qué no les funcionaba el sistema a estas mujeres y por qué decidían no ir a denunciar. ¿Cómo lo contrastamos? Con los informes que hay de chorro mil informes que salen de por qué los sistemas de justicia no funcionan a las mujeres. ¿Con qué otras cosas lo contrastamos? Con voces expertas también, que han tratado temas de violencia sexual, etcétera, que también confirman lo que los mismos testimonios nos estaban diciendo. ¿Que no sacamos los nombres de las mujeres? No, a nosotros como medio feminista tampoco nos importa esta onda del periodismo mainstream en que siempre tiene que ir el nombre, porque si no, jamás va a ser válido lo que digas. Pues enséñame en qué piedra está escrito eso, ¿no? Porque a mí lo que me importa es que la persona que me da su testimonio y que me informa esté completamente segura
de que se va a manejar como ellas quieren que se maneje. Y si eso implica no poner los nombres, no se ponen los nombres. Si implica distorsionarle la voz, se le distorsiona la voz, ¿no? Ahora, nosotros también como medio hemos decidido evitar lo más posible el scratch, porque termina siendo casi siempre un scratch que se centra en un individuo y al final las víctimas terminan siendo todavía más revictimizadas. Eso es como nosotros lo solucionamos, ¿no? Centrándonos de nuevo más que en el testimonio, es atarlo al sistema. La otra pregunta que me hacías era de lo de la presunción de inocencia. Eso ya también yo creo que ya te contesté. Gracias, Laura. Ahora quiere preguntar algo Julieta de Argentina. ¿Qué tal? ¿Ahí se escucha bien? Perfecto. Bien. Genial. Quería preguntarte algo en torno a una cuestión que plantea mucho la perspectiva interseccional y que quizás es recontra básico, pero es esta cuestión de cómo nombrar en una nota periodística a las mujeres, entendiendo que se incluye todo el espectro de diversidad de género. Lo pregunto porque me encontré con que muchas mujeres se sienten incómodas con el término... con el término que se usa, con el término que se usa mucho en el ámbito académico, que es disidencia, y a la vez, cuando se habla quizás de cuerpos que menstruan, también hay gente que se siente incómoda, y quería preguntarte cómo abordar esta cuestión de cómo nombrar a las feminidades o a todo el espectro, o a el género, sin quedarse en solo la visibilización de las mujeres cis. Bueno, esa es una muy buena pregunta y muy compleja. Bueno, primero es que no hay una solución para nombrar a todas las mujeres. ¿Por qué? Porque no existe un todo que pueda, la categoría mujer ha sido deconstruida se ha intentado deconstruir desde los años 80, ¿no? Empezando con los textos de Judith Butler sobre lo voluble que puede ser la categoría mujer. Entonces, yo sé que algunas de mis colegas diferirán. Te voy a decir lo que nosotros hacemos en Alaraca, y esto es, primero, que cuando nos referimos a general, nunca estamos haciendo una investigación sobre todas las mujeres, ¿no? Estamos siempre centrándonos en alguna mujer, ¿no? En una señora que vende verduras, por ejemplo, y cómo está enfrentando la pandemia ahorita, o en las activistas trans que entrevistamos, o en las sindicalistas de Maquila, o bueno, también puede ser los movimientos de mujeres. Yo no he cubierto aquí en México, que están marchando o tomándose los edificios públicos. ¿Qué es lo que yo siempre digo? Pregunten a las personas a las que están entrevistando o sobre las que están escribiendo cómo desean ser nombradas. Que si a algunas personas les molesta que digan cuerpos gestantes, pero estás hablando de un hombre trans que sí puede gestar y a él le gusta o le parece bien que le digas un cuerpo gestante, ¿qué te importa que a otra persona le moleste? Estás refiriéndote a esa persona. Y es porque, y aquí voy a hablar de una cosa importante que iba a mencionar antes, pero quizás por el tiempo igual lo hago ahora. Una cosa que no hay que olvidar, y esto te da la perspectiva, yo no diría de género, más la perspectiva feminista, es que los periodistas estamos en una posición de poder siempre. ¿Esto qué significa? Si nosotros tenemos una grabadora, un lápiz, una cámara, etcétera, en la mano, nosotros estamos en una posición de poder. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el poder de representar. Lo que vos escribas, lo que vos filmes, lo que vos grabes, va a ser un material que después vamos a editar. O sea, que tenemos el poder de cortar, de transformar lo que filmamos en algo más, ¿no? Lo vamos a transformar. No podemos poner una filmación de 3 horas, ¿verdad? Vamos a tener que
ponerla como los videos de AG Plus en 1 minuto, 1 minuto y medio. Eso que haces se llama representación y es la representación del otro. Nosotros estamos representando siempre la realidad. No estamos poniendo la realidad en nuestras páginas y nuestros webs, sino que estamos poniendo representaciones de eso. Por eso es que es tan importante preguntarle a la gente con la que estamos hablando cómo desean ser representados. No estamos hablando de funcionarios públicos, porque tal vez un periodista más de la vieja escuela y más mainstream te dirá, jamás se le puede preguntar a alguien cómo quiere ser representado o enseñarle cómo quedó el texto que vas a publicar sobre él o ella, ¿no? Esto va en contra del periodismo. A ver, no estamos hablando de funcionarios públicos. Muchas veces nosotras, las que cubrimos temas de género, estamos publicando sobre personas que generalmente han estado subrepresentadas o estigmatizadas en las representaciones que se hacen de ellos en los medios de comunicación. Y por eso para mí, al menos, esto es personal, ¿verdad? Y como periodista y como socióloga también lo digo, es vital que la persona sobre la que voy a escribir se sienta representada por lo que voy a escribir, por lo que voy a publicar. Y por eso, por ejemplo, yo publiqué el año pasado, hace 1 año justo, un podcast sobre las mujeres trabajadoras sexuales en la frontera sur de México. Y antes de publicarlo, yo le mandé el audio a las mujeres que me dieron sus historias, a la médica, a la directora del Centro de Derechos Humanos que me dio los contactos de las trabajadoras sexuales con las que hablé y le pregunté su opinión. Y no para ver si estaba bien o mal lo que estaba escribiendo, su opinión de cómo estaban siendo representadas, si se sentían cómodas y si se sentían representadas con lo que yo estaba haciendo. Porque yo estaba dispuesta a cambiarlo si de alguna manera no se sentían cómodas, ¿no? Entonces yo creo que esa podría ser una solución, Julieta, preguntar a la persona sobre la que estás escribiendo o los colectivos sobre los que estás escribiendo. Gracias, Laura. Ahora viene Julieta Núñez de Uruguay. Buenas. ¿Qué Hola. tal? Veo que va a ser confuso esto de las Julietas rioplatenses. Bueno, me gusta mucho el enfoque que estamos discutiendo. Me parece que esta perspectiva como de desafiar y de cambiarlo todo es súper interesante. Y te quería consultar porque en un momento dijiste que no te gustaba enfocar estas problemáticas que tenían que ver con el género en lo cultural. Y me llamó mucho la atención porque es una perspectiva que por lo menos acá o en los espacios en los que yo he trabajado periodismo con perspectiva de género está muy presente. Por eso me llamó la atención cuando decís que no te gusta enfocarlo por ahí. Me interesaría muchísimo saber por qué y cuál es tu postura con respecto a eso. Sí. Yo creo que aquí lo que pasa es que también muchas veces, de nuevo, ¿no? se mezcla la cuestión periodística con la cuestión teórica. Me encanta la teoría cultural, o sea, la perspectiva cultural desde la teoría, y soy súper, o sea, no, yo estoy, de hecho, pues, muchos de los autores que leo, que leí, me han formado desde la perspectiva cultural, ¿no? Stuart Hall, Foucault, bueno, mucho. Cuando me refería a lo de lo cultural es este uso que se hace de la palabra cultura, más que lo cultural como teoría, sino el uso que se hace de la cultura para intentar buscar respuestas a los problemas que nos afectan a las mujeres. Como decir, ay, es que la cultura latina es tan machista, ¿verdad? Los europeos siempre dicen el macho latino. Yo vivo en México y siempre se imaginan al macho como el mexicano con los bigotes así, la pistola, ¿no? La cultura usada como costumbre, como tradición, que corre el peligro de que cuando lo usamos así, cuando usamos la palabra cultura, como si fuera algo intrínseco a un grupo de personas, pareciera que es parte de la identidad de las personas, ¿no? Ser violentos, por ejemplo, o machistas, es cultural, todo eso, ¿no? La cultura de la violación. Y sí, yo tampoco estoy tan en contra de usar ese término, ¿no? Pero sí cuando se intenta usar como una justificación
de lo que está pasando, porque pareciera que si es parte ya de la cultura, de la tradición, de la costumbre, es casi que inamovible, ¿no? Y es parte intrínseca entonces de quién soy yo, no solo como victimario, sino como víctima, la pobre mujer latina que siempre está ahí jaloneada por el hombre, ¿no? Entonces, más a eso me refería, y gracias por la aclaración, pero no me refería a la teoría cultural, no, sino más bien a este uso que se hace de la palabra cultura. Gracias, Laura. Y bueno, si quieren cerramos este bloque con una última pregunta de Daniela León para que pasemos ya como al siguiente bloque. Hola, ¿me escuchó bien? Ahí. Sí, te escuchamos. Yo quería preguntar respecto a qué hacer, por ejemplo, en los casos en que de pronto hay que publicar la historia. Por ejemplo, el caso emblemático de lo que pasó fue el de la manada en España, que es una brutalidad, es tremendo, y que se hizo una cobertura que si bien resguardó a la víctima, de alguna forma, si uno cruzaba la información en distintos medios, igual lograba como identificarlo. Y después esto también genera este efecto espejo que después si ocurren casos similares en otras partes del mundo. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a una historia que de alguna forma tiene que ser contada, pero a la vez con un mayor resguardo, como a que no se produzca esto en otros lados, como pasó? No sé si se entiende. Sí, es muy buena pregunta porque yo creo que ese es uno de los mayores retos que hay, Daniela, como periodistas, sobre todo porque no podemos controlar lo que los otros medios hacen, ¿no? Solo podemos controlar lo que nosotros hacemos. Hay un texto de un filósofo árabe que yo leí hace años que decía como, él hablaba más de las víctimas de la guerra en Siria, ¿no? Y él ponía en duda que fuera necesario todo este fotoperiodismo en el que salían los cuerpos de las víctimas, pues más o menos unas fotos increíbles y todo lo que querrás y ganaban premios y no sé qué. Pero a él le parecía que era contraproducente la exposición de estos cuerpos, porque el cuerpo mutilado, el cuerpo apaleado, ¿no? Y esto no necesariamente va a producir el efecto que supuestamente queremos que produzca, que es la sensibilización, ¿no? Estar más, ver de cerca el horror. En la plática pasada que tuvimos también en la TAM sobre esto, yo decía, no es necesario describir una violación para que podamos imaginarnos lo horrible que puede ser una situación como esta, ¿no? Y hacía referencia a un texto de un periodista salvadoreño que decía, que describía muy vívidamente cómo una mujer había sido abusada por un ginecólogo. Y entonces que yo no pude terminar de leer la nota porque de repente me sentí como la violadora también, ¿no? Ahí viendo cómo el hombre le metía los dedos y no sé qué, o sea, y cerré la computadora, no pude terminar de leerlo. De nuevo, ninguna de las reglas de cómo se debe escribir una historia de periodismo es método científico, no está escrito en ninguna piedra ni es matemática. Creo que ahí es donde debe intervenir la creatividad que tengamos para abordar los temas. ¿Por qué vamos a abordar un tema de la misma manera que lo hacen todos los medios? Yo te sugeriría, por ejemplo, que vieras lo que hizo Pícara Magazine sobre ese tema. Y Pícara no escribió sobre ya eso ya lo habían dicho todos los medios casi, ¿sabes? ¿Qué es lo que había pasado? ¿Dónde estaba la chica? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo la violentaron? ¿Qué hicieron los tipos? ¿Quiénes eran los tipos? Etcétera. Y empezaron a abordar el tema desde una perspectiva más de análisis, ¿no? Hablar sobre la cultura, otra vez, ¿no? La cultura machista o la cultura de la violación, y no tanto en el hecho mismo. Y no tengo una respuesta para lo que vos me estás diciendo por eso mismo de que no podemos controlar lo de los demás medios, pero sí podemos intentar imaginar cómo abordar desde nuestros medios los temas sin que contribuyamos a esto, ¿no? Pero pasa con lo mismo con los discursos de odio en las redes sociales. Muchas veces yo veo que, bueno, estuve viendo ahorita las pintas que hubieron de algunos colectivos
trans exclusionarios a algunos antros LGTBI aquí en México, ¿no? Porque pues hay una contienda fuerte entre los grupos trans y los grupos antitrans. Entonces, y muchas de las, que esto es mi opinión personal, para mí son discursos de odio, ¿no? También de tratar de negar derechos humanos a cualquier persona. Entonces, algunas en redes sociales empezaron a retuitear la foto donde estaban las pintas de odio contra las personas trans, en contra, ¿verdad? Diciendo, como posicionándose en contra de esto que estaba pasando. Pero aunque era un mensaje en contra de los mensajes de odio, al final termina reproduciendo el mensaje de odio, ¿sabes? Y estas redes pues se hacen muy grandes, ¿no? Aunque nuestra intención sea revertirlas, terminamos reforzándolas, ¿no? Entonces también por eso hay que pensar formas que no contribuyan a replicar o a reforzar estos discursos. No tenemos como medios por qué contarlo de la misma forma que lo están contando los demás, aunque sea tan imperativo cubrir una nota, ¿no? Muchas gracias, Laura. Si quieres pasamos al siguiente bloque y tengo otras personas que quieren preguntar, pero ya las pasamos para ese final de perfecto. Y yo sí ya voy como con una de las últimas cosas que me gustaría tocar es una de las discusiones más grandes que hay, quizás algunos de ustedes ya se toparon con eso, es si hacer feminismo con perspectiva de género es activismo o es periodismo, ¿no? Y yo no voy a detenerme tanto en esto, pero sí creo que es necesario tocarlo porque probablemente ustedes se van a topar con esto dentro de sus redacciones o con sus editores. Y bueno, como siempre digo, en primer lugar, esto a mí me parece una falsa discusión. No hay un argumento realmente fuerte como para sostenerlo como discusión válida. Sin embargo, es un discurso que permea la tarea periodística y por eso vale la pena abordarlo, ¿no? ¿Por qué digo que es una falsa discusión? Bueno, para mí más es una herramienta de tratar de deslegitimar lo que algunas estamos tratando de hacer y para tratar de callar, ¿verdad? Callar voces de mujeres o personas de la diversidad que están tratando de hacer periodismo de otra forma. Cada vez es más difícil, cada vez somos más. Pero aún persiste. ¿Cómo abordar cuando te interpelan de esta forma, ¿no? Bueno, en primer lugar, me parece una falsa discusión porque cuando nos apegamos a los principios, a los estatutos, al protocolo, a la misión, a la visión de muchos medios, independientes o tradicionales, generalmente vamos a ver allí que tienen algunas causas detrás de su trabajo. Siempre hay causas, ¿no? Un periódico que lucha por la verdad, el periódico que quiere poner a los corruptos en la cárcel, el periodismo incómodo, el periodismo, bueno, tantas cosas, ¿no? El periodismo que que lucha para que la libertad de expresión sea un derecho para todos, lo que sea. Si nos apegáramos al concepto que tratan o a la idea de activismo con la que tratan de desvirtuar el periodismo con perspectiva de género, pues se queda un poco vacío, ¿no? Porque casi todos los medios de comunicación tienen una causa detrás. Ahora, y bueno, y sí, la causa del periodismo con perspectiva de género es precisamente develar, explicar, visibilizar, fiscalizar las desigualdades de género, ¿no? El sistema de desigualdades de género. Y la causa, pues un mundo más justo, un mundo más igualitario, más democrático para todos y todas, etc. Son causas, claro que sí, como todos los medios las tienen. Ahora, ¿cuál es el problema? Que muchas veces se trata de poner en tela de juicio estas causas que hay detrás del periodismo que hacemos como las razones que tuviéramos como para mentir, o sea, de esto de que, bueno, como estás haciendo periodismo feminista y además entonces sos activista, seguramente sos capaz de inventar cualquier cosa por tu causa, ¿no?
Y hay que tener mucho cuidado con eso, de no dejarnos ni caer en esas trampas, porque eso no es así. Como periodistas con perspectiva de género, feministas, también se aplica el método periodístico. Y nuestras investigaciones también están permeadas por método, tal vez no el método periodístico tradicional, porque estamos ocupando otras herramientas, pero hay un método detrás. Y por eso es importante también, como lo es en la academia, poder documentar el método que usamos en nuestras investigaciones, porque así cuando alguien venga con esas tonterías, uno puede tener muy claro cuál es el método que usó. Y no solo eso, a diferencia del método periodístico tradicional, el método con perspectiva de género lo que lleva implícito también es una ética, más allá de la ética periodística tradicional, lleva una ética feminista, una ética que nos exige más allá de eso, de protegerle el nombre a la víctima, ¿verdad? O a quien nos da el informe y contrastar con 3 fuentes. No, hay algo más allí detrás. El método feminista nos permite cumplir a mayor cabalidad con los principios de rigurosidad y honestidad que requiere el periodismo. ¿Y cómo? Bueno, la perspectiva de género, una de las cosas que hace, a diferencia de la perspectiva tradicional del periodismo, y eso tiene que ver con la ética periodística y ética feminista, es que nos exige enunciar nuestra propia posición dentro de lo que estamos haciendo. Y no necesariamente en el texto, ¿verdad? Decir, soy mujer, clase cis, clase media, no sé qué. No. Pero nos exige tener muy presente esa posición dentro de las coberturas que estamos haciendo. ¿Por qué? Lo decía al principio, porque nuestra mirada y nuestro oído, aunque esté en primera línea, aunque lo estemos grabando, no es objetivo. Y esto yo sé que dentro del periodismo también se sabe que no hay objetividad, no hay qué, pero los periodistas así actúan todavía. Yo lo escuché, yo lo vi, entonces esta es la verdad. A ver, tranquilos, tranquilas. No necesariamente sea mentiras, pero siempre es una parte de la verdad lo que estamos contando. De nuevo, representaciones. Y estas representaciones y estas partes de verdad están traspasadas por nuestra propia posición dentro de la sociedad. Voy a hacer un tema sobre amor romántico. Aunque no lo crean, el concepto de amor es muy, muy diferente de acuerdo a la clase social en la que estemos. Y si yo voy con mis zapatitos de mujer, con educación de doctorado a la frontera sur, ahí soy blanca y tengo mi pasaporte y no sé qué, y quiero contar la historia de las trabajadoras sexuales desde la perspectiva de que no encuentran el amor, ¿verdad? Porque siempre están acostándose con tantos hombres, entonces nunca van a encontrar el amor y no sé qué. Lo estoy contando desde mi posición de mujer de clase media, ¿no? Cuando el problema que yo veo en el trabajo sexual es que estas mujeres están dando como su cuerpo a un montón de hombres y que nunca se van a poder casar, nunca van a poder tener una familia. Eso es una posición claramente de clase social desde la que estoy tratando de contar la realidad. Estoy poniendo un ejemplo muy random ahorita, pero es para que entiendan también que cualquier tema que vayan a abordar, cualquiera, está traspasado por su posición de género, por su posición de clase social, por su posición étnica, etc. No va a contar nunca de igual manera, no es que sea menos o sea malo o bueno, pero un mismo tema jamás va a ser contado igual por un hombre que por una mujer, por una persona indígena que por una persona no indígena, ¿no? Por un tipo rico, una tipa rica, blanca, etcétera, heterosexual, que por alguien que pertenece a los grupos disidentes sexuales. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque no solamente se trata de decir, sí, yo sé que no soy objetivo, es que no solamente es que lo sepas, es que nunca lo vas a poder ser. Y enunciar eso y tenerlo muy claro dentro de las cosas que estás haciendo es muy honesto. Es lo más honesto que hay que hacer. Si alguien dice lo contrario, si hay un periodista que dice lo contrario,
hay que sospechar de él, porque lo que nos está contando no es honesto. ¿Qué otra cosa te permite el periodismo con perspectiva de género y periodismo feminista también? Es la rigurosidad. Una de las cosas en las que yo más insisto es que no hay que dar por sentado los conceptos con los que trabajamos. Hay que ser críticas con los conceptos e ir más allá, averiguar. Quiero trabajar sobre la trata de personas. Voy a ir a ver, a averiguar, a leer de dónde sale este término. ¿Qué significa? ¿De dónde surge? Surge en el siglo XIX por una feminista que de quien estaba preocupada era de las mujeres blancas que desaparecían de Europa y empieza a hacer toda una narrativa de que eran secuestradas por hombres de color para llevarlas a las Indias, ¿no? Para llevarlas a las colonias, para ser explotadas sexualmente. Por eso se llama trata de blancas. Es un término en su inicio muy racista y con una narrativa contraria a la que ahora tenemos, que es la mujer de color que es secuestrada y tratada para ir a ser explotada por los hombres blancos de los países o de los países europeos, lo que sea, ¿no? Entonces, cuando nos metemos a escarbar de dónde vienen los conceptos, ya nos parece tan fácil hacer coberturas simples y decir, aquí tenemos víctimas y esos son victimarios. Hay estas mujeres pobres prostitutas y estos malosos, tratantes, ¿verdad? No, la cosa se complejiza. O el término de pobreza, por ejemplo. No sé si ustedes sabían, pero la pobreza como concepto no existía hasta los años 50, cuando apareció por primera vez en un texto del Banco Mundial. Antes de eso no se usaba el término pobreza, se usaban otros, ¿no? Marginalidad, periferias, desposeídos, pero no pobres ni pobreza. El concepto de pobreza aparece en los años 50 y tiene detrás toda una conceptualización desde las organizaciones internacionales globales, ¿no? Entonces, cuando hablemos de pobres y pobreza, al menos deberíamos saber de qué concepto estamos hablando. No son tampoco conceptos que están escritos en el cielo, ni en piedra, ni que hay un acuerdo universal sobre ellos. Entonces, también hay que tener mucho cuidado, porque, por ejemplo, si ustedes hacen, y esto lo digo porque mi tema de especialización es el trabajo sexual, si ustedes, por ejemplo, quieren hacer un tema sobre trata de personas y se van pues al término así tal cual que aparece en el protocolo de Palermo, trata de personas que está en la ONU y que lo han adscrito un montón de países, déjenme decirles que entonces lo que están ustedes es reproduciendo un concepto desde la visión del feminismo radical abolicionista. Y no me estoy refiriendo a radical con radicalizado, sino como la teoría, la perspectiva teórica radical, ¿no? Que es de los Estados Unidos y más anglosajón. Entonces, detrás del concepto de trata que tenemos hay una posición feminista, una perspectiva feminista detrás. No es la perspectiva de todo el feminismo. Entonces, tengan cuidado también porque al usar los conceptos sin saber bien qué están diciendo, ustedes están tomando posiciones. Y por último, porque ya se está acabando el tiempo, la responsabilidad, ¿no? Ya lo hablamos un poquito, pero de la perspectiva de género te hace también, te obliga a ser responsable en cómo estás haciendo las representaciones de las personas. Entonces, en el tema de la violencia sexual para nosotros es bien importante porque cada vez que vamos a hacer algo de eso, lo primero que nos preguntamos es cómo no revictimizar. ¿Cómo hacemos para no revictimizar a las personas que nos están contando sus historias? No es fácil encontrar las respuestas tampoco, pero es una pregunta que debemos hacernos cada vez que vamos a hacer una representación sobre alguien. No olvidarnos que no somos nosotras ni nosotros los expertos en las vidas de los demás, ni somos estos periodistas antropólogos de principios del siglo XX que andaban ahí viendo desde fuera la realidad de los salvajes, ¿no? Para contarla en sus bitácoras de campo. No.
tenemos que seguir poniendo a las personas como expertas en sus propias vidas. Ellas son las que saben de sus vidas, no nosotros. Nosotros solo vamos a contar lo que ellas nos dicen. Y bueno, entonces detrás de esto lo que hay no solamente es la perspectiva de género, sino que es una ética, ¿no? Y es lo que se junta con el método periodístico, la ética feminista. Estas son para mí los principios que como periodistas con perspectiva de género y feminista hemos agregado a nuestro método periodístico. Y yo me voy a quedar por ahí porque así todavía tenemos unos minutos para contestar preguntas. Vale, genial. Muchísimas gracias, Laura. Pues si quieres arrancamos con Gerson. Él tiene una pregunta. Hola, ¿qué tal? Sí, mi pregunta es, aquí en el Perú se usan mucho los testimonios de los familiares, bueno, principalmente las familiares mujeres, como las madres, las hermanas, en casos de violencia sexual. De los familiares de los agresores que están siendo investigados, ¿no? Y muchas veces eso da la sensación de que se está tratando de limpiar a quien está siendo investigado. Y muchas veces esos testimonios están en todos los medios y los editores están pidiendo tenerlos también. ¿Qué hacer en ese caso para no caer en esto de tenemos los testimonios de una mujer contra otra mujer, ¿no? Pues de nuevo lo que yo le contestaba a Daniela, ¿no? Es saber, es como preguntarse cuál es la historia que querés contar. Aquí pasó en México también con, no sé, alguien de México que me diga cómo le decían a este tipo de Catepec que mató, que violó a un montón de mujeres, el monstruo de Catepec, algo así, ¿no? Y una de las cosas que pasó, como vos decís, es que se le dio un montón de énfasis a él, ¿no? Y entonces yo vi como historias de medios que contaban hasta la infancia, o sea, como quien no lo abrazó de chiquito, ¿no? Que lo convirtió en un monstruo. Y está bien, pero de nuevo volvemos a caer, que primero se pone el énfasis en el victimario y segundo, estamos otra vez centrándonos en el individuo. Este individuo no está solo, y no porque está rodeado de familia, sino que está dentro de un marco social que también lo ha hecho lo que es, ¿no? Y creo que una de las cosas es quitar el ojo de los victimarios. Movamos la atención de los victimarios hacia las víctimas, pero no no quiero decir con eso que entonces vamos a exponer, ¿verdad? Toda la vida de la víctima y fotos y la familia llorando, etcétera. No, hay que ver, hay que ser creativos en cómo contar las historias de otra manera. Queremos hablar de un feminicidio. Nosotros contamos la historia de el primer tipo que fue procesado por feminicidio en El Salvador, cuando ya hubo reconocimiento legal del término. Y entonces pues, fue una historia horrible, un tipo de clase alta que le disparó en la cara a su esposa, ¿no? Entonces, claro, en los medios salió, era una familia ideal y no sé qué, ya no ideal porque no trabajaba, se dedicaba al hogar, etcétera, ¿no? Para contar su historia, lo que nosotros hicimos fue centrarnos en el sistema de impunidad. De nuevo, ¿no? De nuevo, y parece como, ay, otra vez, ¿verdad? Contar los jueces, no sé qué. Bueno, pero es que es allí a donde hay que estar puyando y puyando y puyando, porque si no, las historias se quedan desligadas de lo que realmente es el problema. Sí, obvio, ¿verdad? El tipo es un maldito y un nefasto y todo esto, pero a mí o a nosotros lo que nos interesó saber es por qué salió libre o por qué se tardó tanto el sistema de justicia en apresarlo, ¿no? Y tuvo que ver con una cuestión de clase social. Y contamos más bien, de nuevo, cómo el juez había razonado para dejarlo libre, ¿no? Nosotros no contamos historias de inmediatez, porque también no quiero ponerme aquí a decirles de que usted va, si trabaja en un periódico de diario, que tiene que publicar a diario, pues claro, seguramente les van a exigir que cuenten, ¿verdad? La historia ahorita, ¿verdad? Se mató, asesinada, no sé qué, no sé cuánto, Por suerte en Alaraca no tenemos que hacer eso, o sea, podemos pensarnos con más tiempo que queremos contarte qué.
Y en este caso fue eso, ¿no? Y saber que el juez visibilizara, o sea, la cosa tan estúpida de, que yo no creo que sea un razonamiento, más bien, no sé, siempre pensamos que allá había como un chanchullo entre ellos, porque el juez al final lo que dijo es que no se sabía bien si la señora se había suicidado, ¿verdad? Que ella misma se había disparado como se pelearon supuestamente, hubo como una trifulca entre ellos dos y él estaba borracho, pues cabía la posibilidad de que ella se hubiera suicidado, ¿no? Aunque ella no tenía marcas de pólvora en las manos, solamente las tenía el esposo, pero el juez dijo que quizás ella le apretó la mano al esposo para que le disparara. ¿Verdad? Entonces, pues, así de ridículo puede ser. Y es la vida real. Entonces nosotros decimos centrarnos en ese punto y visibilizar ese punto, ¿no? Más que poner ahí a ver cuál testimonio vale más, o si mejor hablamos del victimario para ver que bien malo, o de la víctima para ver que sí era una buena víctima, ¿no? Hay que salirnos de esas dicotomías, hay que salirnos de la dicotomía víctima-victimario. Muchas gracias, Laura. Le doy la palabra rápidamente a Asunción y a Zoila, que serían nuestras siguientes 2 preguntas. Chicas, por favor, sean súper concisas. Asunción. Hola, Laura, muy buenas tardes. Yo creo que ya respondiste más o menos esta pregunta, pero voy a ser nomás muy puntual, digámosle. Yo el año pasado realicé una investigación sobre justamente cómo 2 medios de comunicación acá en Paraguay construyen las noticias sobre feminicidio. Uno de los hallazgos más importantes que pude rescatar fue que existe como un uso abusivo de apelativos a la hora de nombrar a las víctimas. Es decir, hay como que la despersonalizan y las reducen a apelativos que denotan desigualdad de género. Es decir, era la mujer de, la esposa de, era madre de 4 hijos y demás. ¿Cómo crees vos que sería lo más recomendable de nombrar a las mujeres en todo el texto para no tener que caer en ese tipo de apelativos? Y si es conveniente poner la identidad de la víctima y del victimario a la vez. Ya sé que hablaste que hay una cuestión de que no somos jueces nosotros los periodistas, pero más o menos esa sería mi pregunta puntual. Muy complicado también, ¿no? Y es que depende también de la redacción en la que estés, porque puede ser que en tu redacción te exijan eso, ¿no? Y va a ser difícil ir contra lo que el editor o algo así dicen, pero tal vez en cosas concretas que sí se pueden hacer. Pónganse a pensar como cuando ustedes les piden una mini biografía para algo, ¿no? ¿Cómo se describen? ¿Y qué cosas son las que ponen ahí? Sí, hay gente que dice, soy madre, esposa, no hay... Ok, está bien, tampoco nos vamos a poner a ser policías feministas. Pero cuando se trata de una víctima, como vos decís, lo más importante es intentar visibilizarla a ella. Y podemos pensarlo como en esto, ¿qué cosas, cómo describir a alguien como si fuera su biografía, ¿no? De quién era, por su nombre, primero, ¿verdad? Es su nombre, si es que hay que poner el nombre. Si no, si se puede no poner el nombre o deseamos no ponerlo, también era una mujer de tantos años que vivía en tal lugar, su estado civil, ¿verdad? Era casada con este tipo, con el tipo que la mató, etcétera, ¿no? Si es importante para la noticia poner que tuvo 4 hijos, porque muchas veces lo de los hijos es importante, no de los feminicidios, porque muchos de los feminicidas matan a las mujeres en frente de los hijos, ¿no? Porque también es una forma de hacer más daño, ¿no? Entonces sí tienen un significado los hijos, pero eso es lo que hay que pensar. Si estos elementos realmente abonan a lo que yo quiero decir o si son como adornos, ¿verdad? Si solo es para decir, solo es para aumentar el morbo, porque yo en las preguntas que ahora respondí en Twitter decía que una de las cosas que carece el periodismo ahora también es demostrar las formas de resistencia en que las mujeres también vivimos. No solo somos cuerpos apaleados, ni solo somos cuerpos que aguantamos, también somos personas que encontramos salidas, que nos organizamos, que en algunos momentos específicos le damos vuelta al sistema y encontramos formas de sacarle provecho. También hay eso, ¿no?
Entonces, no solamente, creo que también hay que sacarnos de la cabeza que la perspectiva de género es solamente como denuncia, el periodismo de denuncia, ¿no? Y que también es súper importante, pero no solo se trata de eso, aún en los casos de feminicidio, donde ya las mujeres no tienen capacidad de hablar ni de nada, ¿no? Es nuestro deber, aún así, intentar que no solo sea la pura nota para generar una lástima o para que uno quede apachurrado 3 días porque el mundo es demasiado mierda, sino es ver qué había más. Por ejemplo, en El Salvador asesinaron a una periodista, su pareja la asesinó, bien horrible. Y sí me acuerdo que en el periódico, además ella trabajaba en un periódico grande de El Salvador, y el periódico al final sacó como un obituario de ella, haciendo énfasis en todo lo que ella hizo en la vida, en las cosas que hacía, y no solamente quedarse en la noticia, ¿no? De que la habían matado y cómo le habían encontrado el cuerpo, etcétera, sino también en qué era ella. No siempre se puede, yo lo sé, pero al menos en cómo las vamos a nombrar sí hay que pensarlo de una manera diferente. Gracias, Laura. Y para finalizar, pues la última pregunta con con Zoila, por favor. Muchas gracias, Quetzalí. Buenos días, tardes a todos. Hola, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Quería consultarte con respecto a el tratamiento de la noticia, con respecto a si el victimario es una persona LGBTIQ, porque hace unas semanas aquí, al menos en Perú, o bueno, días en realidad, se conoció el caso de una persona conocida, famosa en redes sociales, que se convirtió en victimario en una relación, se podría decir, de poder. Y como estoy trabajando actualmente en un medio masivo, un periódico conocido aquí, nos pusimos a discutir mucho con las periodistas mujeres, ¿no? Si deberíamos sacar esta nota informando acerca de lo que sucedió, ¿no? O no sé, en qué caso sería bueno cubrir estas noticias, si estaría bien si lo hacemos, si no, no sé qué opinas. Muchas gracias por la respuesta. Gracias, Zoila. ¿Él mató a alguien o qué fue lo que hizo? No, lo que pasa es que se involucró con una alumna. Es ella. Fue profesora de un taller de teatro, era directora también de ese taller y contaba con 27 años y se involucró con una alumna de 16 en ese entonces. Y salió la denuncia y bueno, ahí las personas conservadoras, homofóbicas, lo que trataron de hacer es decir, miren, esa feminista, se escudan, se cubren entre ellos para no que salga su caso, ¿no? Algo similar. Bueno, a ver, si fuera el caso de una persona no LGTBI, el caso se cubriría, ¿no? No habría no habría una duda sobre eso. Además, porque tampoco es que fuera relevante que su identidad sexual, ¿no? Si además de cisgénero heterosexual, tal vez es bisexual o no sé qué, si es un hombre mayor hacia una mujer menor, no hay como duda, ni tampoco se pone allí como un punto de importancia a la identidad sexual. Y si yo fuera editora y esto pareciera una cosa muy importante, de nuevo, en mi medio nosotros no vamos por el escrache, pero si por ejemplo ya es una denuncia pública y esto y tengo que cubrirla, yo pienso que sí hay que cubrirla. Y ¿qué es lo que no hay que hacer? Ponerle un énfasis a la identidad sexual. Allí lo que hay es una relación de poder, ¿no? Y el problema ahí es la relación de poder, no es que si son mujeres, hombres, trans, no, es la relación de poder. Y estas relaciones de poder pueden estar en cualquier tipo de identidad sexual. Yo no sé si en Perú la edad de consentimiento es a los 16 años o a los 17, depende, cada país tiene sus diferentes temas y de nuevo, y esto puede ser muy polémico, el problema es que muy pocas veces le damos chance en este tipo de casos también a hablar a las víctimas, ¿no? Y a expresar también cómo ellas ven. Si hay una denuncia, pues hay que hablar con ella también, con la víctima, independientemente
de si es su identidad sexual. Hay que quitar. Lo que yo no pondría nunca en la nota es algo sobre su identidad sexual. Esto no, claro, si hay algo que tenga que ver con esto, que con eso la chantajeó, que con eso, no sé, si hay una cosa que su identidad sexual tenga de relevante dentro de esta relación de poder, pues obviamente se debe poner. Pero si no, como vos decís, puede servir para la estigmatización. En este caso, no decirlo ayudó a los conservadores a decir que las feministas son cómplices, ¿verdad? Pero también, si ponemos el énfasis en que una lesbiana acosa a estudiante, no, porque me imagino que algunos medios puedan titular así, entonces decirlo también aumenta la estigmatización sobre un grupo de personas, ¿no? En un grupo cisgénero, esto no sería nunca hombre heterosexual acosa a su alumna de 16 años. No, nunca lo ponemos así. Yo ese sería el problema que viera, pero estoy sin conocer casi nada del caso, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Laura. Pues bueno, tenemos que terminar aquí la sesión. Laura va a partir a un conversatorio que tienen en Alaraca. Entonces, les agradezco muchísimo a todas y todos por su participación. Laura, se quedaron todavía muchas dudas de varias personas, entonces estamos creando un documento con algunas preguntas que te haremos llegar. Y pues bueno, nada, entonces por favor si pueden prender sus camaritas para que podamos tomar la foto del registro de esta sesión. Y si pueden nombrarse también rápidamente, recuerden nombre pila, guión, su país. Entonces nada más espero a que prendan sus cámaras. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí falta, bueno, ya están casi todos. Vanessa, Federico, Nicolás, ahí los veo, listo. Entonces, si quieres aquí ya dejar de grabar, Kets.